Mucha atención a esto, Latinoamérica. Hemos fracasado en los últimos 50 años en algo que se llamó la guerra contra las drogas. Su balance es 1 millón de latinoamericanos muertos, la mayoría colombianos, cada vez más mexicanos, cada vez más centroamericanos, cada vez más suramericanos. Si todos nosotros como latinoamericanos queremos salir de una buena vez de esta maldita etiqueta que nos tienen puesta desde siempre de ser los tercermundistas, tenemos que unirnos y trabajar como lo que somos, pueblos hermanos. Y hoy esta persona que ustedes ven en pantalla sobresale como un líder político internacional que puede guiar la consolidación de esa posible y necesaria juntanza. Vamos a escuchar para intentar desarrollar esta idea la intervención de Gustavo Petro en la 22ª reunión del Consejo Presidencial Andino, que tiene como funciones, entre otras, definir las políticas de integración subregional de este lado del continente. Escuchemos esto. Y hablando de paz, indudablemente en nuestros países, viniendo yo de Colombia, ha aparecido en las últimas décadas una realidad que cada vez mata más, que cada vez rompe completamente la estructura de derechos humanos de cada sociedad, que desestabiliza instituciones, que carcome la democracia y que nos va conduciendo a la violencia. No es gratuito, no es una paradoja que si uno pone en un mapa de América las ciudades más violentas del mundo, trazan el recorrido de la exportación de la cocaína ilegal. No es una paradoja que tengamos, a pesar de que las guerras existen en otras partes del mundo, las ciudades más violentas del planeta. Eso que está sucediendo y convirtiéndonos en una de las regiones más violentas del planeta tiene que ver con un fracaso. Tiene que ver con un fracaso. Un presidente que le diga a las naciones y a los dirigentes latinoamericanos que se sienten y reúnan para de verdad modificar estructuralmente la base de esa frustración, de esa derrota que significa la problemática del narcotráfico en esta zona del mundo. Se necesitaba desde hace muchísimo tiempo ante el megáfono de un estado como el colombiano. Estas palabras que vamos a escuchar aquí pueden y deben orientar e impulsar las acciones de la subregión alrededor de la problemática que encierra el conflicto de la droga. No ha habido un gobernante en Colombia que asuma el conflicto de las drogas de una nueva forma como se ha asumido durante tantos años y que ha sido una estrategia impuesta internacionalmente, sobre todo por los Estados Unidos, pero que ha repercutido en una decepción humanitaria masiva, en un desbaratamiento de una guerra improductiva sin antecedentes, en un duelo gigantesco con millones de muertos, con millones de hectáreas deforestadas, con inacabable detrimento de la calidad de vida de las personas, principalmente de las áreas rurales, con criminalización de las juventudes consumidoras que son el último eslabón de la cadena, mientras los grandes capos no solamente están impunes, sino que además también participan en política. Miremos esto. Hemos fracasado en los últimos 50 años en algo que se llamó la guerra contra las drogas. Su balance es 1 millón de latinoamericanos muertos, la mayoría colombianos, cada vez más mexicanos, cada vez más centroamericanos, cada vez más suramericanos. Hay millones de norteamericanos presos, millones de latinoamericanos presos. Y las estadísticas en Estados Unidos hablan, después de 50 años de guerra contra las drogas, de 70,000 personas que mueren cada año por sobredosis de otras drogas a las cuales no se le hizo la guerra, el fentanilo. Si proyectáramos hacia adelante, tendríamos otro 1 millón de latinoamericanos muertos por homicidio, tendríamos millones de latinoamericanos presos, millones de norteamericanos presos, la mayoría de raza negra, y habría 2,800,000 estadounidenses muertos por sobredosis por algo que nosotros no producimos, el fentanilo. La conclusión de esto es a dónde nos ha conducido efectivamente la política de las drogas en Latinoamérica. ¿A dónde nos ha conducido la política estadounidense de las drogas impuesta en los pueblos latinoamericanos? No son hoy los expresidentes de nuestros países personajes vinculados a financiación de sus campañas políticas con dinero del narcotráfico. No son hoy nuestros hijos, nuestros bisabuelos, nuestras tías, nuestros niños las verdaderas víctimas de esa política de drogas que todavía nos sigue azuzando a matarnos mutuamente.
mientras los narcos y los políticos se siguen enriqueciendo con nuestras muertes. Gustavo Petro hoy encarna un personaje que tiene el poder de direccionar el rumbo político latinoamericano hacia otro tipo de economías, hacia otro tipo de mercados y de energías verdes, hacia otro tipo de métodos de financiamiento, hacia otro tipo de discusiones con las que nos quememos las pestañas, que no sean solamente alrededor del Chapo Guzmán o de Pablo Escobar o de Álvaro Uribe, sino alrededor de temas como la industrialización del campo, la soberanía y la seguridad alimentaria, la modificación estructural en cómo estamos concibiendo la salud pública, cómo estamos concibiendo el tratamiento de las drogas, cómo estamos exterminando las condiciones naturales que hoy todavía permiten que la humanidad siga respirando. Han habido otros líderes en esta subregión del continente que quizás pudieron haber vestido ese mismo traje de adalid, de director de orquesta, pero por diferentes razones se extraviaron en su propia codicia, o tuvieron malos gobiernos, o simplemente no les fue suficientes para sí mismos su energía y su conocimiento. Ojalá con Gustavo Petro esa historia cambie. Yo creo que esta realidad amerita que de la comunidad andina convoquemos una conferencia de países centroamericanos, suramericanos, caribeños, para discutir la política de drogas, evaluarla, sopesarla con los números, ver objetivamente si conduce a algún puerto o si al contrario nos está hundiendo en el fondo de un abismo violento, sanguinolento, antidemocrático. Esas discusiones y esos cambios gigantescos, sabemos, obligan a llevar a cabo un trasegar difícil, muy obstaculizado y lo peor, que incomoda y perjudica a las personas que por simple status quo han ostentado los puestos más privilegiados y de más poder en estos territorios que ni siquiera son suyos. Está entonces en manos nuestras como ciudadanos, como colombianos, como latinoamericanos, ser conscientes de lo importante que es entendernos unidos, borronear fronteras, jugar con esos límites muchas veces superficiales y egocéntricos alrededor de lo patriótico, para reconocernos e identificarnos como seres humanos pertenecientes a un mismo territorio y dejar de vernos, como ha pasado en los últimos gobiernos de Colombia y de otros países de Latinoamérica durante tantos años, como enemigos o competidores. Será el inicio de una nueva era para los países latinoamericanos, una era más solidaria entre sí, más estratégica entre sí, más fraterna e inteligente. Pues yo espero que sí. Deje usted en los comentarios su opinión. Las cosas al menos ahora pintan bien. El mundo también nos coloca en unas circunstancias especiales para esta reunión. La ciencia ha determinado que nos podemos extinguir. Quizás ninguna de estos 22 consejos tuvo ante sí el escenario de una posible extinción de la humanidad. A veces olvidamos la ciencia, a veces no le damos importancia, pero debería ser el principal problema a asumir por cada rincón, por cada país del planeta. Ese problema que la ciencia coloca como el principal problema de la humanidad es la crisis climática. Una producción de Cofradía para el Cambio. Nosotros, como bien dice el presidente Lasso, somos el gran reino de la biodiversidad mundial. Tenemos una de las grandes esponjas de absorción de CO2 después de los océanos, que es la selva amazónica. En cierta forma aquí están los pilares de la vida, pero a veces no somos conscientes de ello. Por eso la comunidad andina tiene que tomar este tema de la crisis climática como uno de sus ejes centrales en su acción presente y futura. ¿Qué le corresponde hacer a la comunidad andina en medio de este contexto? Y yo propondría unas nuevas perspectivas para discutir.